짱구부. Ya está con nosotros y le agradecemos al mayor en retiro, Roberto Sancam, a quien le damos la bienvenida a Café con Vos. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes y contento nuevamente de estar contigo en tu programa Café con Vos. Qué bueno que podés acompañarnos, Roberto, en esta edición. Quisiera escuchar primero tu valoración sobre lo que pasó en estos actos de aniversario del Ejército Sandinista, una valoración general sobre lo que viste, sobre lo que se dijo y lo que no se dijo. Bueno, creo que es uno más del taller Cajina, como diría los camiones que siempre ponían un rótulo. Más de lo mismo. Ortega queriendo hacer aparecer siempre al ejército como su fiel lacayo y Avilés queriendo congraciarse al máximo digamos, en actitud servil, a lo cual ya estamos acostumbrados. Han hecho un mamotreto de anuncio que esconde una bandidencia, la famosa jubilación a los soldados, que me imagino vamos a hablar largo y tendido sobre esto. Y luego, pues, un desfile, que cada vez que veo esos desfiles, pienso en los 80 millones de dólares que costaron 50 tanques T-72, que solo han servido para maniobras y para desfiles, y solo para eso van a servir, a como han servido y sirvieron los tanques T-55 que estuvieron durante los años 80, maniobras y desfiles. Entonces uno ve que Ortega quiere congraciarse con el ejército dándole o satisfaciendo pues los caprichos de esta gente para tenerlos siempre a su lado en el papel vergonzante y miserable en el que se encuentran, es decir, ser los guardianes de la dictadura, al igual que la Guardia de Somoza era la guardiana de la dictadura de Anastasio Somoza García y Anastasio Somoza de Baile. Ahora, Avilés, y no quise poner nada de esto en la primera parte del programa, en mis comentarios, porque quería escuchar de alguien que sabe sobre la estructura del ejército, el manejo y demás. En medio de la salamería con la que Avilés estuvo en este acto, creo que uno de los más salameros que hemos visto del Chele Business, como le digo yo a Julio César Avilés. En medio de esto, Roberto, y en medio de la especulación que ha habido a partir de que un periodista colombiano señala de que hay negociaciones de Petro con Ortega para liberar supuestamente a 14 secuestrados políticos a cambio de negociar parte de la sentencia de la Haya que favoreció a Nicaragua. En medio de su palabrerío, Avilés dice que esa sentencia no es negociable. Es decir, Avilés habla de la negociación que hay subterránea y le tira a Petro que no hay ninguna negociación, teniendo a Ortega de frente, incluso voltea a ver a Ortega cuando se refiere a este tema. Escuchemos este pedazo de la intervención del Chele Business para escuchar después los comentarios de Roberto Sancam. Y con nuestra heroica fuerza naval garantizamos la soberanía en el Pacífico y desde el cumplimiento de la misión Paz y Soberanía General Augusto César Sandino hacemos valer la ley nicaragüense en los amplios mares del Caribe que nos pertenecen. Mares en el Caribe restituidos a nuestra patria por la Corte Internacional de Justicia en noviembre del 2012 y contundentemente ratificado por este máximo tribunal en su sentencia del 21 de abril del presente año. Esas amplias aguas y suelo marino, con toda su riqueza, son patrimonio de nuestro pueblo y aún con las limitaciones existentes, seguiremos con alto sentido patriótico, firmeza y disciplina
cumpliendo con el sagrado deber de resguardar y proteger nuestras aguas y recursos ante aquellos que se niegan a cumplir una sentencia que ya no tiene vuelta atrás. Roberto, la última parte, usted está viendo a Ortega. Hay un compadre hablados para que sea Avilés el que le dice a Petro en Colombia, aquí no me pidas nada de lo que me estás, porque no hay manera de negociarlo. Es lo que yo interpreto. No sé qué pensás vos. Sí, mira, Avilés siempre ha andado más perdido que perro en procesión, desde chiquito. Gustavo Petro, el presidente de Colombia, no está planteando negociación de la sentencia de La Haya. Eso es materia juzgada. Lo que está negociando Petro es que Ortega permita, facilite que los raizales, que son los pescadores artesanales de Roncador, Quitasueño, San Andrés, puedan faenar en las aguas que precisamente la Corte Internacional de Justicia de La Haya entregó salomónicamente a Nicaragua, es decir, San Andrés, Quitasueño, Providencia son de Colombia, pero siempre le vamos a dar este pedazo de territorio marítimo, o sea, de plataforma y esto y el otro, que colinda con esa isla. Y que precisamente, históricamente, han faenado ahí, han pescado todos estos, los raizales, pues estos que así se les denomina, a los pescadores artesanales. Entonces, la negociación es esa, pero además se filtra a través de la Cancillería colombiana de que hay una negociación en ciernes, secreta, que no se puede poner en público porque podría descarrilarse el intento, y hablan de una lista de 14 presos políticos en un intercambio. Hasta el momento, lo que está pidiendo Colombia es 2-0. Es decir, que me permitas faenar a mis raizales en las aguas que son tuyas, que la Corte Internacional te las ha dado, y que me des 14 presos políticos. ¿A cambio de qué? Es evidente que una de lo que ofreció y entregó Petro fue no condenar a Nicaragua en la última reunión de la OEA. Es decir, se ausentó. ¿Y qué otra cosa? Probablemente sea el reconocimiento internacional, ausentarse de las próximas reuniones, establecer vínculos y comunicación probablemente con el Vaticano para ir buscando una salida política, esto y lo otro, a la situación en Nicaragua. Lo que desconoce, y no es que lo desconozca. Petro conoce a Daniel Ortega desde muchísimo antes, desde que Petro era el M-19. Y en una reunión que tuvo Ortega en Colombia, cuando le fue a entregar una condecoración a Marulanda, a Manuel Marulanda, tiro fijo. De la FARC. Al M-19. Sí, de la FARC. Al M-19 y a Petro, que estaba en esa reunión, le dijo que eran unos traidores y que eran unos vendidos porque habían, digamos, hecho el acuerdo de paz y se habían desarmado. Es decir, el M-19 tuvo una actitud mucho más madura en aquellas condiciones, se desarmó, fue el primero que negoció los acuerdos de paz con el gobierno de Colombia y se integraron a la política colombiana al extremo que el día de hoy tenemos a uno de los líderes del M-19 como presidente. Es decir, jugaron bien su ficha y eso no se olvida, ¿verdad? Esa, digamos, forma despectiva y grosera con que Ortega se refirió al M-19 estando Gustavo Petro presente. Entonces, allí hay que ver qué es lo que estaría pidiendo a cambio Ortega. ¿Por qué? Porque el hecho de dar esa prueba de vida, sacarlos, enseñarlos en una figura jurídica que no existe,
audiencia informativa, eso no existe en el Código Penal, ¿verdad? Eso ya todo el mundo lo ha dicho. Pero esa es la prueba de vida, ok, te los enseño. Ahí están, mira cómo están, ¿verdad? Ahora vamos a negociar en serio, pues, ¿qué es lo que está pidiendo Ortega? Que esa es la pregunta del millón. Roberto, ¿estará Petro y Ortega negociando en medio de todo esto algo que va más allá de la soberanía, algo que va más allá de los secuestrados políticos? Porque estos son los pretextos y los fines para justificar, ¿verdad?, el objetivo. ¿Estarían negociando ellos realmente esa plataforma marítima, que es un corredor de la droga al final, ¿verdad?, y que sirve para que los carteles de la droga que están ahí en Colombia y que utilizan esa ruta, pues entonces tengan la posibilidad de faenar sin mayor problema o con algunos problemas de vez en cuando para disimularla, y entonces sea eso lo que esté realmente en una conversación de fondo? Porque yo a Petro, con lo que ha venido haciendo, ya me di cuenta que no me equivoqué cuando dije que los colombianos estaban cometiendo un grave error al elegirlo. Pero no sé, si algo se está negociando aquí, Roberto, yo creo que no es ni secuestrados políticos, ni tampoco son raizales, ni pescadores, ni nada de esto. Aquí hay algo más de fondo. Te voy a dar un dato. En el 2012, como lo expresó, una de las poquísimas cosas, pues, que acertó Avilés, es que efectivamente en el 2012 la Corte Internacional de Justicia de La Haya da su veredicto y le dice, ok, Colombia, esto es tuyo, Nicaragua, esto es tuyo. Al año siguiente, fíjate bien, 2013, por insistencia de Hugo Chávez, Ortega corre a la DEA de Nicaragua y corre a la misión militar norteamericana. Eso lo he escrito, lo he dicho en innumerables ocasiones. ¿Qué pasó después de que se va a la DEA? A mediados del 2013, o sea, 2 meses, 3 meses después que los de la DEA empacan y se van del país, Ortega le pide a la Federación Rusa que patrullen toda el área marítima que acaba de ser reintegrada a Nicaragua. Y le pide a la FSK, que es la agencia antidroga rusa, que se haga cargo del trabajo que hacía la DEA. Del 2013 a la fecha, las incautaciones de droga en Nicaragua se vinieron hacia abajo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Yo recuerdo que en ese año o en ese mes, en mi blog escribí sobre el tema y lo que dije es, los barcos rusos están custodiando la pasada de toda la droga que venía de Venezuela y de Colombia, cuyo corredor, digamos, era el Mar Caribe. Porque la droga, en vez de disminuir la producción en Colombia, en Bolivia y en Perú, aumentó, ¿verdad? Por distintas razones. Las incautaciones cayeron estrepitosamente en Nicaragua y coincidentemente en Panamá y Costa Rica, que no tienen ejército, aumentaron. Entonces, ¿cómo bailamos ese tropo en la uña? Esa es la pregunta. Tanto lo que se presume en aquello de piensa mal y acertarás, coge más fuerza, agarra más fuerza, que es que se está negociando algo más de fondo que no tiene nada que ver con los secuestrados políticos, ni nada tiene que ver con los raizales. Es un corredor de la droga que necesitan controlarlo de estado a estado, en común acuerdo. Imagínate qué Venezuela, Venezuela, Colombia y Nicaragua. Correcto. Maduro está en medio de todo esto. Eso no, porque acordate que la mayor parte de la droga colombiana está saliendo por Venezuela. Efectivamente, y entonces, de nuevo, toma más fuerza esa hipótesis que estamos planteando acá en el programa. Vamos a la parte, Roberto, en donde
Avilés, de una manera muy lambiscona, afirma que por primera vez un sistema de pensiones alcanza a soldados y marineros. Escuchemos, por favor, esta parte y quiero después dejarle la palabra a Roberto para que diga si es verdad o es mentira que esto está ocurriendo. Pero vean ustedes cómo el Chele Business se desparrama en alabanzas y loas al tirano nicaragüense. Y destacamos como uno de los logros más importantes en la vida institucional la incorporación de nuestros valientes y leales soldados y marineros a tener derecho por primera vez a un sistema de pensiones. Logro que solamente ha sido posible por el decidido y firme respaldo que usted, comandante, nos ha dado. Gracias, presidente, en nombre de nuestros soldados y marineros. Es nauseabundo, Roberto, pero te escucho. Mira, efectivamente, nunca los soldados, no te estoy hablando de nunca, estoy hablando del 79 para acá. La Guardia tenía su sistema de jubilación, pero bueno, como no estuve en la Guardia, lo desconozco. En el Ejército, te voy a dar algunos datos. Durante 11 años, nosotros cotizamos, los oficiales y clases, ¿verdad? Los sargentos y eso. Cotizamos durante 11 años y nunca esa plata se le integró al INS, ¿verdad? Nunca. Y entonces, en el 94, cuando se da la creación del IPSM, Humberto Ortega y Antonio Lacayo, que paz descanse, negocian que la plata que no se entregó al INS va a servir como capital semilla para la creación del IPSM, del Instituto de Previsión Social Militar. O sea, que durante 11, 12 años nos quitaron las cotizaciones y nunca las entregaron al INS. Esa plata estaba ahí. Ahora, ¿qué pasa? Efectivamente, los soldados nunca han cotizado. Ahora van a empezar a cotizar. O sea, nunca estaban dentro de un programa de jubilación. Ahora van a estar. Pero mira la bandidencia. Los soldados están ahorita bajo contrato por 2 o 5 años. O sea, tenés dos opciones. Te enganchás, pues, comúnmente. O firmás tu contrato por 2 años o por 5 años. Tenés un salario que puede andar posiblemente pues, cercano al salario mínimo. Vamos a suponer 8,000 córdobas, el salario de un soldado. Estamos hablando que pueden haber unos 13 a 14,000 soldados, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la bandidencia? Ahora te empiezan a quitar al soldado el 10%, vamos a suponer el 10% de tu salario, 800 córdobas, como cotización a tu jubilación. Pero esa cotización no va al IPSM, va al INS. Entonces, si te enfermas, vas al sistema de salud público, no vas al PAME. Entonces, si te dan una pastilla, una Mejoral, no sé si todavía existen, te la da el INS, te la da el Estado, no te la da el Ejército. No te ibuprofeno, pues, para que sea de las que sí dan. Ibuprofeno, exactamente, o aspirina, pues, porque los cubanos ahora solo aspirina te dan, ahora están en la misma. Entonces, le están quitando un porcentaje para cotización, pero ¿qué pasa? Los soldados ni siquiera llegan a los 5 años. Porque hay que tomar en cuenta algo. Uno, la presión social. En el barrio le dicen, mira, vos sos sapo, vos andás, sos arrastrado de Daniel, ustedes son asesinos, ustedes en abril del 18, ustedes asesinaron a la gente, la familia, etc. Entonces hay una presión social que
digamos, contribuye a que el soldado se deserte o diga, ya no más. ¿Qué va a pasar? Van a aumentar, obviamente, el tiempo de servicio. Entonces, ¿cuál es la pregunta para mí del millón? ¿Cuántos años tenés que estar de soldado para poder jubilarte? Porque vos te jubilás por edad o por tiempo de servicio. Entonces, edad, vamos a poner 50 años. Y si tenés 30 años, vas a pasar 20 años cotizando. Y si te desertás a los 5 o 7 años, no te van a dar absolutamente nada. Entonces, ¿qué va a pasar ahorita? El INSS va a empezar a decir, hay un incremento de los trabajadores formales que están cotizando al INSS. 14,000, 13,000 soldados que están formando parte de los trabajadores formales que cotizan al INSS. Pero estos van al sistema de salud pública y si se desertan en 7 años, ponele, cotizaron 7 años y no les van a dar ni un centavo, los perdieron, le quedó al Estado. Entonces es una jugada buena en el sentido de que le dé estabilidad al ejército, pero es una bandidencia porque el soldado tiene que darse cuenta de que le están esquilmando, todos los meses le van a esquilmar el salario, y si se deserta a los 2 años, a los 3 años, porque le dijeron, bueno, ahora vas de servicio a la Micamba, y el hombre está pegado a su barrio Ducualí, y dice, no, yo no voy a ir allá a hacer nada, me deserto, o pido mi baja. Y entonces perdió todo. Esa es la bandidencia del anuncio famoso de Avilés, que imagínate que si son, ponele que les quiten 800 mensuales a 13,000, como digamos una idea de lo que puede haber de soldados, sí, más o menos 13, 14,000, estás hablando de 10,400,000 córdobas mensuales que les quitan a la tropa. Y obviamente hay planillas infladas, ¿verdad? Porque los fantasmas siempre existen. Sí. Entonces probablemente en vez de 13 hayan 15, 16. Que eso le queda, pues ya sabemos a quién. Entonces, 10,5 millones mensuales que están engordando al INSS para que no quiebre. Y además de eso, mirábamos un día de estos en las cifras que brindaba Enrique Sáenz, su programa, que por ejemplo entre junio y julio de este año 4.500 personas han salido del sistema del formal, el Seguro Social, y esto encaja con lo que nos estás diciendo, ¿verdad? Exactamente. Hay que decir, bueno, ahora el INSS se está recuperando entonces en sus finanzas y en su filiación. Trabajadores formales, y entonces uno cree de que son empresas que están contratando, empresas nuevas, inversión extranjera directa que está viniendo, la gente está creando nuevos negocios, pero no. Es todos los soldaditos que no cotizaban, que no tenían derecho a jubilación y ahora empiezan a quitarle un porcentaje. Es decir, a un pobre quitándole de su pobreza y volviéndolo más pobre. Y eso son datos. Ese es el gran anuncio que hizo Avilés. Sí, y estos son datos del Banco Central de la Dictadura, o sea, no es un invento de Enrique Sáenz. Son datos que toma de lo que dice el Banco Central de la Dictadura. También, Roberto, esta parte me llamó muchísimo la atención, porque, bueno, todo lo que dijo Ortega ya lo pusimos y no hay que... Pero en el caso de Avilés, saluda a las Fuerzas Armadas internacionales o de otros países con los que dicen tener intereses comunes. Escuchemos a quienes saluda y a quienes no. Continuamos fortaleciendo las relaciones de amistad y cooperación con Fuerzas Armadas de países amigos basadas en intereses comunes y el respeto mutuo. Queremos agradecer el apoyo y colaboración de todos con quienes cooperamos y de manera especial expresamos nuestro agradecimiento a la Federación de Rusia, Cuba, Venezuela, México y a las Fuerzas Armadas de Honduras, Guatemala, El Salvador y República Dominicana, miembros de CEFAC,
con quienes llevamos una agenda común en beneficio de nuestros pueblos. Los que integramos CEFAC debemos de cuidar su institucionalidad y no permitir jamás que la misma sea desnaturalizada por terceros. Continuamos fortaleciendo. Roberto, saluda a Rusia, saluda a Venezuela, saluda a México, no saluda a Estados Unidos, cuyo Comando Sur ha estado muy de cerca con el ejército sandinista, a pesar de toda la desaveniencia y a pesar de todo lo que ha ocurrido desde el 2018 para acá. Esa relación con el Comando Sur se ha mantenido y lo omite, lo borra de los países que tienen intereses comunes. ¿Cómo lee eso? Mira, es obvio que tiene que quedar bien con, digamos, con los otros dos países que son las plataformas políticas y militares de los rusos en Latinoamérica, que es Cuba y Venezuela. Y obviamente encabeza la Federación Rusa porque es la que, digamos, es el árbol al cual se han acercado para que les dé buena sombra. Todo el armamento del ejército es de la era soviética o de la Federación Rusa, pues. O soviético de los años 80, 90 o de Rusia actualmente. Obviamente, ellos están totalmente comprometidos. No es solo que Ortega reconoció a los territorios separatistas de Osetia, del sur, de Abjasia, de Crimea, de Lugansk, de Donetsk, sino que también el ejército apoya esa acción, porque está sometido política e ideológicamente a Ortega. Y el ejército también apoya decididamente la invasión rusa a Ucrania. Ahí no hay ninguna duda, ¿verdad? Luego, bueno, lo de la CEFAC, el Triángulo del Norte, México y eso, hay acercamientos con Honduras, sobre todo, antes de irse Juan Orlando Hernández, el acuerdo que firmaron, etc. Pero lo importante es por qué no mencionan a los Estados Unidos. Efectivamente, el Comando Sur tiene excluido al ejército. En la última, digamos, informe del Comando Sur señala, sin ningún Jerónimo de duda, al ejército. El ejército nacional, al ejército nicaragüense, el ejército de Ortega, como transgresor de derechos humanos, etc. Es decir, hay un señalamiento directo al ejército, pero además de eso, se hacen eco de el hecho de la sanción a Avilés, al jefe del Estado Mayor, al jefe o al director ejecutivo del IPSM, etcétera. Es decir, el Comando Sur, en su último informe del año pasado o de febrero, señaló sin ninguna duda al ejército. Están dolidos, obviamente, están dolidos. Y hay que recordar que a través del Comando Sur es que se han hecho los mayores quiebres, o sea, las interdicciones, que es la captura de droga en alta mar, ¿ya? Y ya en el último ejercicio militar no fue invitado a Nicaragua. Y entonces se fueron a hacer un ejercicio con los rusos, ¿ya? Donde están India, China, una serie de ejércitos de países que uno dice, pues, ¿qué van a hacer ahí los nicaragüenses? ¿Qué van a hacer ahí los del ejército? ¿Verdad? Más que hacer el show y decir, aquí estamos nosotros dándote apoyo político. Y ahora, nuevamente, toda la acción del ejército está sometida a la voluntad antiimperialista de Daniel Ortega. Nuevamente, una ficha más del tablero que está jugando Ortega a nivel internacional. Voy a poner la segunda parte o la última parte de este byte.
para preguntarte algo en específico. Póngamelo, por favor, doña Dickel. CEFAC, con quienes llevamos una agenda común en beneficio de nuestros pueblos. Los que integramos CEFAC debemos de cuidar su institucionalidad y no permitir jamás que la misma sea desnaturalizada por terceros. Hay gestos en el rostro de Avilés que son significativos. Hace énfasis en desnaturalizar la CEFAC, que es la Confederación de Fuerzas Armadas de Centroamérica, y dice desnaturalizar por intereses foráneos. Pareciera que él está denunciando que a la CEFAC han llegado algunos personeros a tratar de socavarla. No sé si estoy equivocado, Roberto, o entendés lo mismo. No, el mensaje es a Honduras. La chinita es a Honduras que se la están tirando. ¿Ya? Porque el Comando Sur, es decir, llegó la jefa del Comando Sur, la general Anderson, llegó a Honduras. Anderson, creo que es el apellido, no recuerdo bien. Estuvo en Honduras, estuvo con la presidenta Xiomara Castro, estuvo con el alto mando militar, continúa digamos, la cooperación militar de los Estados Unidos con el ejército hondureño, y entonces, obviamente, de que eso chisma, de eso incomoda. ¿Por qué? Porque desde Honduras los Estados Unidos están siguiendo el corredor marítimo del narcotráfico que viene de Venezuela y desde Colombia, y en la cual participa Nicaragua. Pero además de eso, acordate que tienen bases de radares en Palmerola, donde podés darle seguimiento a todos los vuelos nocturnos que llegan a Nicaragua desde Venezuela. Entonces, están desnaturalizando. O sea, los gringos se están metiendo nuevamente en las costillas. Cuando estaban recibiendo el Comando Sur y eran besos y abrazos, ahí no había desnaturalización. Es decir, sinceramente, pues los que conocemos desde muchísimos años atrás a Julio Avilés no ha cambiado nada, pues es un pobre diablo al servicio del mejor postor. Y el mejor postor es Ortega. Bien. Quiero, para ir finalizando, Roberto, el viernes se dio un evento, un foro del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales. Quienes quieren ver lo que se discutió ahí en particular, pueden ver Expediente Público. Ahí está una nota que detalla lo que se discutió. Yo extraje acá en mis apuntes lo básico. Ahí participó Timothy Brogley, que es un obispo estadounidense que conoce muy bien la situación de Nicaragua y que llegó incluso a Nicaragua en el 2018 a solidarizarse con sus hermanos obispos. Ahí estaba Humberto Belli, exministro de Educación en el gobierno de Doña Violeta. Ahí estuvo John Feely, que fue embajador de Panamá, de Estados Unidos en Panamá, y su secretario de Estado de Estados Unidos. Estuvo Deborah Ulmer, que es del MDI, entre varios, ¿no?, que participaron en el evento. Pero, en resumen, ahí se solicitó o se indicó que se debe aplicar más sanciones directas a Ortega para presionarlo, a él directamente, perseguir su dinero, intervenir el fondo de pensiones que los militares tienen en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Decía incluso Humberto Belli que si se le hace entender a la Fuerza Armada que sirve de guardaespaldas a Ortega, que estar con él es menos conveniente que salir de él, pues entonces la cosa podría cambiar. Roberto, de esto que se planteó ahí, ¿qué es posible y qué no? Mira, ese es el viejo sueño que tienen muchos de que el ejército se va a romper y que se va a voltear, pues, como decimos popularmente, a Ortega. Mira, yo siempre le he dicho que el ejército en todos los países del mundo es el camaleón perfecto. Se acomoda al entorno, se acomoda a las circunstancias, se acomoda a los gobiernos. Y también lo he dicho en otras ocasiones, en los años 80 nosotros éramos el brazo armado de la revolución, el Ejército Popular Sandinista, con apellido.
Después triunfó doña Violeta y el ejército pasó a ser Ejército Nacional Violetista. Llegó Arnoldo y entonces era el Ejército Nacional Arnoldista. Y después Ejército Nacional Bolañista. Y ahora es Ejército Nacional Orteguista. Se acomoda a las circunstancias. El ejército no va a cambiar el camino errático que lleva mientras no vea a Ortega, que está a 2/4 del fondo del abismo. No lo va a hacer. Y Ortega se ha asegurado de que eso no pase. ¿Y de qué forma? Uno, al mejor estilo de los mafiosos y digamos de estos tipos o de tipos de esta calaña, le dijeron al ejército: toma, agarra reales. O sea, embarrate vos también. El crecimiento del IPSM, del holding empresarial, nunca pudo haber sido posible en base a las cotizaciones de los oficiales. Jamás. Vos estás hablando de un grupo económico que perfectamente está dentro de los 5 capitales más grandes de Nicaragua. Flojo. ¿Y de qué forma? Ortega les permitió manosear plata de la cooperación petrolera venezolana, del narcotráfico, y plata que llegó de la FARC a manos de Ortega, del FSLN y de Chico López. De otra forma, nunca hubieran tenido todos los desarrollos inmobiliarios, todas las empresas y todo el capital que ellos tienen. Entonces, ya lo había dicho el senador Marco Rubio, precisamente a propósito de esta reunión de la que habla, donde dice: hay que ir tras Ortega y hay que ir tras el dinero, pero también hay que ir tras los testaferros que están resguardando la plata de todos estos sinvergüenzas en la Florida y en otros lugares de los Estados Unidos. Entonces, eso es lo que hay que hacer, esa es la labor. Y yo en el tema acordémonos que la administración pasada habían puesto precio a la cabeza de Nicolás Maduro, y en México anduvo como Pedro por su casa. 15 millones de dólares pues le ofrecieron por el valor de Nicolás Maduro, y ella andaba feliz pues. Bueno, pero también Roberto, Maduro sabe para dónde va. Claro. ¿Verdad? Y sabe quién lo puede recibir, claro, y quién lo puede entregar y quién no. El bufón de Andrés Manuel López Obrador prácticamente se derritió como helado al mediodía, ¿verdad? Con Maduro ahí, con Díaz-Canel ahí, y loas para arriba y loas para abajo. O sea, Maduro no va a ir nunca a un lugar que lo ponga en riesgo. Pero nadie dijo nada. Es decir, a partir de ese momento digo yo: espérate, México tiene una relación comercial súper beneficiosa con nosotros. Entonces puede estar fallando. Pero ya esas cosas, a esos niveles, geopolítica, economía, ya esas cosas no entran. Entonces, pero sí, hay que sancionar a Ortega, a como sancionaron a la Rosario, a los hijos, etcétera, etcétera, las empresas, los negocios, pero además toda esa plata que todo el mundo sabe dónde está. Entonces, hay un golpe fuerte con lo del oro. Eso es lo que hay que ver y darle seguimiento a eso, para que no haya ningún país que le pueda comprar oro a Nicaragua, porque ese oro es de sangre. Una cosa más, la semana pasada yo estuve hablando con Evan Ellis, que es un investigador de las relaciones de América Latina con China, con Rusia y demás. Él ha escrito un artículo y aquí en el programa me dijo que es peligrosísimo que Nicaragua se esté convirtiendo de manera clara e inequívoca en una puerta para que esos enemigos de Estados Unidos estén presentes en América Latina, en el centro de las Américas. Y eso debería de poner en altas alertas la seguridad nacional de este país, porque enemigos clarísimos de ellos como Rusia, China e Irán, por mencionar los más grandes, y después Cuba y Venezuela, estén en una convergencia y teniendo como cabeza de playa a un país en Centroamérica, que es en el caso de Nicaragua. Hay una publicación, y doña Dique me la va a poner en pantalla, de Expediente Público, que me llamó muchísimo la atención, y esto lo puso hoy Expediente Público. Vean ustedes lo que dice para escuchar después a Roberto tus comentarios sobre esto.
Vamos a ver, estamos buscando acá el dato. Vean. Viceministro del Exterior de Taiwán, Alexander Yui, indicó que China aspira a construir base naval en Pacífico de Nicaragua para provocar a Estados Unidos. Chinos podrían hacer base naval y llamarlo, de alguna manera, el comienzo del canal de Nicaragua. Declaraciones que se dieron en un sitio que está citado ahí o está tagueado por expediente público, que es D6 Seminar. Roberto, si esto es así, estamos hablando de palabras mayores también ya. Mira, Daniel le encanta meterse a camisas de 11 varas. Pues ya lo vimos en los años 80. Pero si eso, voy a interrumpirte nada más para ocupar la palabra exacta, creo, y sin equivocarme. Le excita eso. Ahí lo dejo. Sí, es parte de su ADN y total, es un tipo que no tiene nada que perder. Después de estar 8 años preso, es decir, todo es ganancia para él. ¿Qué pasa? Para mí el tema de los chinos es irrelevante. Para mí el tema relevante son los rusos, que ya tienen plataforma en Nicaragua. Tienen la base satelital GLONASS, que según algunos especialistas tiene la capacidad para redireccionar cohetes balísticos intercontinentales. O sea, es que hay 7 bases satelitales a nivel mundial y hay en Brasil, en Nicaragua y creo que son 2 o 3 en Latinoamérica. Eso es lo primero. Lo segundo, Ortega ha permitido y a través de digamos, aquella resolución que sacaron para el ingreso de tropas a Nicaragua, también facilita las condiciones para el ingreso de aviones que son bombarderos y de buques de guerra que ya estuvieron. Par de aviones que fueron a Venezuela y después fueron a Nicaragua, que son, digamos, bombarderos estratégicos. Hay una base militar que está siendo operada por los rusos en Occidente, que lo hemos denunciado, ahí en la zona de San Gabriel, creo que se llama, ¿verdad? Y el otro tema es que al tener esa relación y esa cercanía con la Federación Rusa, Nicaragua se ha convertido en una plataforma de los rusos en Centroamérica, junto con Venezuela y Cuba, plataforma en América, en lo que se conoce pues como el traspatio de los Estados Unidos. Y el otro tema interesante es que ya lo habían dicho en el 2015, la posibilidad y la necesidad de adquirir MiG-29. Se supone que tienen Yak 130 como aviones de entrenamiento. Y el mes pasado, distintos medios rusos plantearon que Nicaragua, pues que Putin estaba ofreciendo a sus aliados armamento para defenderse de los enemigos de sus aliados. Es decir, inmediatamente levantaron la mano Cuba, Venezuela y Nicaragua, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Para mí, mucho más peligroso que vengan MiG-29 a Nicaragua. Eso los Estados Unidos lo dijo en su momento, no lo vamos a permitir. ¿Por qué nunca llegaron los MiG en los años 80, cuando se había construido Panchito, ahí en San Francisco? Que estaban todas las condiciones, las pistas, los hangares y todo. Porque en su momento Reagan dijo, si entran MiG a Nicaragua, vamos nosotros detrás. Y vinieron los helicópteros, los M-24,
los MI, vino helicópteros de todo tipo, pero no vinieron los MiG. El problema, Roberto, es que en aquel momento era Reagan el que estaba al frente de Estados Unidos, o es Joe Biden, y es difícil ver una reacción de ese calibre, como el de los años 80, decía Reagan, un avioncito MiG que miremos ahí, vamos detrás de él. O sea, esa es la diferencia, y yo no creo que, yo veo lamentablemente, como decimos en buen nicaragüense, agüita esto, ¿no? Cuando en lo que se trata al tema de seguridad nacional. Y te pregunto y lo ligo rápidamente, y perdón que me extienda un poquito solamente con esto. ¿Tendrá algo que ver, tendrá por qué preocuparse Estados Unidos y nosotros los nicaragüenses por ese Centro Nacional de Generación de Energía Atómica con fines pacíficos? ¿A vos te parece que eso forma parte de toda una estrategia o no hay nada de qué preocuparse? Yo creo que sí, por lo que está haciendo Ortega es poniendo a disposición de los rusos territorio nacional para que vengan a construir lo que ellos quieran aquí. Dice con fines pacíficos. Los rusos, como en su momento los soviéticos, nunca construyeron algo, digamos, una instalación civil que no tuviera utilidad militar, ni siquiera una carretera, porque te acordás aquella carretera que construyeron para ir al Victoria de Julio, al ingenio. Sí. Que es una carretera recta, es una pista de aterrizaje. ¿Ya? Entonces no hay ninguna construcción, ninguna instalación, ninguna, qué sé yo, infraestructura civil que no tenga uso militar. Entonces, lo que está diciendo Ortega, porque, es decir, ¿cuántos ingenieros en energía nuclear hay en Nicaragua? ¿Cuántos científicos? Cero, ¿verdad? Eso le está diciendo a los rusos, ahí tienen el territorio, hagan lo que ustedes quieran y metan a la gente que ustedes quieran. La estación satelital GLONASS es un enclave en Nicaragua, un enclave ruso en Nicaragua, porque es operado por personal militar ruso. Ahí no hay ningún nicaragüense, ni siquiera los postas, pues los centinelas. Todos son gente, incluso lo han señalado que son del grupo Wagner, porque son contratistas civiles. Ya, mercenarios cuidando una instalación a la cual ningún nicaragüense puede entrar. Por eso es un enclave. Ya, que está apuntando una de las antenas directamente a escucha de la embajada norteamericana y el otro que tiene ese uso militar. Entonces es peligroso. Pero Ortega siempre le encanta andar metido en la pata de los elefantes y no se ha dado cuenta que es y va a seguir siendo una pinche hormiga. Pues. Y además le encanta poner a nuestro país como el pasto en el que pelean los elefantes. El pasto en el que pelean los elefantes. Él nunca ha peleado. Ni en los 70, mucho menos en los 80. Pero bueno, dice, estaba en todos los frentes, tipo William Wallace en Corazón Valiente, según el relato que le hacen llegar a los militantes del Frente Sandinista. Claro. Aparecía por todos lados. También, frente norte, frente sur, frente interno, por todas partes. También la Rosario combatió, pues. ¿Verdad? No quiero hacer comentarios más allá de lo que has dicho, porque bueno, a lo mejor por ahí era la cosa. ¿Cómo combatió y de qué forma combatió? Tampoco quiero hablar de eso, pues. Ahí quedemos mejor, Roberto. Dejémoslo ahí mejor, porque no se vale ir a esos puntos. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Ha sido realmente una plática, como siempre, muy ilustrativa, en la que entendemos muchísimo más el factor relacionado con el ejército sandinista, la estrategia, la lambisconería y para dónde podríamos ir en relación a estos temas tan delicados de Nicaragua, poniéndose como plataforma, como cabeza de playa de las grandes potencias que son enemigos de Estados Unidos. Te dejo unos segunditos, Roberto. Luis, hermano. Quiero agregar algo, y precisamente con lo que iniciamos el programa, el tema de las eventuales negociaciones de Petro con Ortega. Se habla de 14 presos políticos y se habla de, ya con nombre y apellido. Y hay un movimiento que se está dando en Costa Rica para visibilizar a los presos y a las presas
jóvenes que han cumplido más de un año en las cárceles de la dictadura. Entonces, es importante que si este programa lo escuchan en la Embajada de Colombia o llega hasta Colombia, de que si hay una eventual negociación con Ortega, que aunque esto lo niegan, porque siempre niegan lo que está a la vista de todo el mundo, es importante que no quede nadie de los presos y las presas políticas que están desde hace más de un año en las ergástulas de Ortega. Todos los presos y las presas jóvenes tienen que estar formando parte de esa lista, de esa eventual negociación. Los familiares lo exigen, los familiares lo están pidiendo, y yo creo que es justo que nos hagamos eco sobre ese sufrimiento que día a día viven no solo los que están detenidos y las que están detenidas, sino los familiares, que son los que más sufren también que el resto de la población. Y con eso pues finalizo, Luis. Muchísimas gracias, Roberto, por habernos acompañado en esta edición del Saborcito de Estar Informado. Mañana estará conmigo, y para que estés pendiente también de lo que platiquemos con él, el ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, ¿verdad? Con quien estaremos hablando sobre este tema que has mencionado y que hemos estado conversando a lo largo de este programa, sobre esa negociación, ¿verdad? Sobre Petro, Ortega, el narcotráfico, la sentencia y todo lo que está alrededor de esta situación tan gravosa que hay en relación a la dictadura de Ortega y de Murillo. Un abrazo, Roberto. Hasta la próxima, que podamos Saludos. Tomarnos juntos un cafecito. Okay. Gracias. Bye bye. Roberto Sancam, mayor en retiro del ejército sandinista. Se aprende un montón cuando uno se mete ya en ese ámbito tan particular, y Roberto es de las personas que más sabe sobre estos temas, y por eso lo invitamos cada vez que podemos y cada vez que él también tiene el espacio para hablar de este asunto. Antes de ir a la pausa y venir con las caricaturas y el cierre, les cuento que tenemos más de 1.500 me gusta ya, y eso yo lo aplaudo. Doña Dickel me dice desde ya que los 1.500 fueron rebasados hace rato. ¿Cuántos me gusta llevamos, doña Dickel? Cuénteme. Dice doña Dickel que llevamos 1.750. Gracias, de verdad. Vamos subiendo. Aquí voy a leer estrellas y demás, pero luego de la pausa. Antes, Nacatamal Nica les recuerda que ese sabor 100% nicaragüense solamente lo puede encontrar con ellos. Un día de esto, doña Dickel estaba antojada con una carne asada, un gallo pinto, unas tajadas. Bueno, se lo pedimos a Nacatamal Nica. Ahí, como el que está cerca. Ahí usted, aquí aquí. Ahí, ¿ve? Abajito. Ahí está, así como está ahí, pero espectacular. Nacatamal Nica, 786-488-5553. O entre a la página web y ahí va a ver todas las promociones, todos los especiales. Se lo llevan hasta la puerta de su casa acá en Estados Unidos, y allá en Canadá. Recuerden los yoltamales, que son espectaculares, con una cuajadita. Ay. Hasta que se me hace agua la boca, doña Dickel. Ya, por favor, ya, por favor. Les iba a contar también que el jueves vamos a tener una rifa de 3 entradas para 2 personas, cada entrada para 2 personas, para el concierto de Hernaldo Zúñiga. Sí, señor, que es el 16 de septiembre acá en Miami. Así que pendientes, porque el jueves de redes y superchat vamos a hacer la rifa. Así que vamos a ver la dinámica que vamos a implementar para que usted, que quiere ir a ver a Hernaldo, se gane las tickets acá en Café con Voz, el saborcito de estar informado. Vamos a la pausa y ya regresamos. Nicaragua necesita renacer. Renacer es una herramienta para fomentar el alineamiento estratégico de la diplomacia de Estados Unidos a fin de promover la realización de elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua, y reafirma el compromiso de Estados Unidos de proteger las libertades fundamentales y los derechos humanos del pueblo de Nicaragua y para otros fines. ¿Qué deben hacer los nicaragüenses para que Renacer sea efectiva? Organizarse. Para que la ley Renacer sea efectiva, los nicaragüenses dentro del país deben organizarse. Aumentar conciencia. Increase awareness of what's going on in Nicaragua.
Diálogo continuo. Tiene que estar en diálogo continuo con las autoridades del gobierno de Estados Unidos, pero también con los congresistas que apoyaron esta ley, insistiendo en su cumplimiento. Presión multilateral. Presenting a common front is very important to bringing multilateral pressure against figures in the regime. Recoger información. Recoger información de quienes están cometiendo abusos a derechos humanos. Rendición de cuentas. Hacer un seguimiento de rendimiento de cuentas de parte de los nicaragüenses. Los y las nicaragüenses pueden documentar los hechos de corrupción y de violencia estatal y paramilitar en sus comunidades e instituciones del Estado. Envía anónimamente esta información a organizaciones comprometidas con la recuperación de la democracia en Nicaragua y el respeto de los derechos humanos. Los nicaragüenses saben que la ley Renacer los está respaldando y no están solos. Juntos hagamos renacer a Nicaragua. Me dijeron que tenía que tocar la campanita, pero no hallé la campanita por ningún lado. La campanita no es esa muchachita bonita, vestida de verde y con alas que salen los dibujos animados. Suscríbete a tu canal MXN Art, Los Esponjosos en YouTube. Te esperamos. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Queremos que te conectes a tu vida con nuestro plan postpago full, donde tus gigas no vencen. Además, te damos videollamadas y llamadas ilimitadas desde WhatsApp, TikTok y YouTube gratis. Redes sociales ilimitadas y roaming sin costo desde Canadá hasta Argentina. Para acompañar tus desafíos y seguir aprendiendo de voz. Conectados a tu vida con la red móvil más rápida de Nicaragua. Una década de Café con Voz. Agradecemos a todos ustedes que nos hayan enviado tanto mensaje de felicitación, de bendición y de buenos deseos. A los cenutrios que escribieron tratando de ofendernos o ofendiéndonos según ellos, sigan teniendo pesadillas con este programa. Síganla. No se preocupen. No se preocupen. Véanme la barba. Ahí está, ¿ves? Ya saben, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? Aquí. Ya saben, ¿verdad? Ahí rebota todo. No se preocupen. Sigan teniendo pesadillas con el saborcito de estar informados. Y me sonrío porque es en Sweetwater Dental Clinic que atendemos mi sonrisa. La sonrisa es algo que usted debe mostrar siempre plena y orgullosamente. Y en Sweetwater Dental Clinic, en la 10500 West Flagler, acá en la Florida, usted es atendido como lo merece por el doctor Maxwell Cárdenas y todo su equipo profesional. 305-223-7766 es el teléfono que debe marcar. Si no tiene seguro médico, no se preocupe porque la primera consulta es gratis y le aplican hasta el 10% de descuento en cada uno de los procedimientos que se vaya a realizar en su dentadura. Sonría plena y orgullosamente en Sweetwater Dental Clinic. Nos han enviado estrellas y les agradecemos. Claudia Parrales nos envió 100 estrellas, Margarita González 100 estrellas y Norman Celedón, nos envió 100 estrellas más. Saludamos a Víctor Manuel Rivera Otero, que se ha unido a la familia de cafeteros y cafeteras. Así que les agradecemos a cada uno de ustedes por ese cariño y ese apoyo al programa. ¿De qué se ríe? Se está riendo de las caricaturas. Vamos a compartirlas entonces con la gente, cómo van las caricaturas. Les dije que iban a ser 3 horas, llevamos 2 horas y media, pero estábamos ahí como teníamos ahí material
que teníamos que comentarlo. Así que muchísimas gracias por esta gran audiencia que nos han dispensado hoy. Más de 3.000 cuentas en el YouTube, más de 1.200 cuentas en el Facebook en vivo. Eso es maravilloso y les agradecemos a ustedes por ese enorme cariño que nos tienen al saborcito de estar informados. Vamos con las caricaturas. Y arrancamos con cuál, doña, de que usted escoja, pues, para que no diga que porque todas están buenas. Vamos, comenzamos con quién. Con Caco. Este martes nos regaló esta. Aparecen 2 cavernícolas, ¿verdad? 12 nutrios en su esencia, ¿verdad? Y con su traje al estilo del Capitán Cavernícola, ¿verdad? Uno que dice JS 19 de julio y otro está el vetusto reflejado y con el número 2 y con sus banderitas que son como sus lanzas o sus trapos rojos y negros. Le pregunta uno al otro, ¿qué es eso de un tal plebiscito? Bueno, eso es un término golpista, le responde el otro para demostrar lo averiado que tienen el cerebro y el pensamiento de las cavernas. Es bien difícil, ¿no? Con tanta propaganda y bombardeo que hay a esas neuronas, a los que tienen, ¿verdad? Es difícil, ¿no? Es difícil hacerlo entender. Educarlo, doña Dickel, es bien difícil. Por el amor de Dios, no. El que quiere educarse, de los 200 que le dan, váyanse a Google, entren y se van a dar cuenta que es un plebiscito. Para que entiendan lo de Chile, porque no entienden nada. Dicen, ¿cómo será eso de Chile, el plebiscito? Es bien difícil, ¿no? Bien difícil. Vamos con la caricatura de... ¿Qué está cogiendo, doña Dickel? Dígame quién. Vamos con Manuel Guillén. Aquí está la de hoy. Y aparece asesínica. Dice, en esta guerra contra la iglesia tenemos armas, jueces, calumnias, sapos, apatía, conjuros. Y aparece con el machete sangriento, ¿no? O lleno de sangre, perdón. Y las disparatadas y cómplices declaraciones del cardenal Polito. Ay. Es lo que dice Guillén en su caricatura de hoy. Dios mío. Vamos con la siguiente caricatura, que es la de Pedro Javier Molina, que este martes nos ha presentado estos gráficos. A ver, y aparecen ahí a la orilla de una tumba, el vetusto y en la tumba de Somoza, platicando con el esqueleto, ¿no? Y dice, a ver, lo actualizo, maestro. Esto es un celular. Y este, que dice, revivió Pinochet, es Gustavo Petro, el presidente que quiere negociar con nosotros. Revivió Somoza. Buenísima la caricatura de hoy. Les agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado. Gracias a Monseñor Báez por ese mensaje que nos hizo llevar por nuestro 10º aniversario. No nos esperábamos ese mensaje. Realmente a mí me estremeció y le agradezco muchísimo tanto cariño, su oración, su bendición y su cercanía, su amistad para con nosotros, para con su servidor, con mi esposa Deikel también, y el cariño que le tiene al programa A Café con Vos. Vamos a compartirlo en las redes sociales, suelto para que ustedes puedan verlo y lo puedan compartir también. Gracias por habernos acompañado, amigos televidentes y oyentes. Yo les recuerdo siempre que los muertos, los heridos, los desaparecidos, los secuestrados políticos, los que estamos en el exilio, nuestras familias y la mayoría del país, vamos a seguir pidiendo verdad, justicia, libertad y democracia. Cambio, cambio y cambio. 1890. Vamos a pasar los 2000 con facilidad entre el en vivo y los diferidos. Gracias a ustedes por su preferencia. Les aplaudimos, les abrazamos y les decimos gracias siempre por ese apoyo a esta plataforma que se llama Café con Vos. Manténgase firme y digno. Y recuerde que no hay mañana sin café. ¿Estás listo?
Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo, abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos.